Bienvenidos a todos a nuestra primera EduCharla. Patricia Arbona, de Ludodrama, y quien les habla, Andrea Polera, de Sharing Materials, ambas de Argentina, conduciremos una serie de entrevistas durante el año. Nuestro principal objetivo es contribuir con la educación de calidad y con la enseñanza a largo plazo. Por esta razón, invitaremos a educadores y grandes personalidades para que compartan sus experiencias, estando convencidas que nos serán de gran utilidad. Hoy tenemos el agrado de presentar a María José Amador, de España. María es maestra especialista en educación física y primaria desde el año 1997. Es facilitadora de disciplina positiva familiar y primera infancia, formadora en metodologías activas en el aula. Además, es embajadora de Genially, una herramienta para crear contenidos digitales interactivos. Tiene su propio blog, Proyectando al Infinito, con más de 10.000 seguidores, donde comparte sus prácticas educativas que realiza en su pequeña galaxia, el aula. Ya nos contará. Es un gran agente de cambio que nos demuestra que las nuevas tendencias educativas cautivan al alumno y permiten lograr aprendizajes significativos y memorables. Ahora, bueno, le damos una gran bienvenida a María y te dejo, Pat, para que ya puedas entrevistarla. Muchas gracias. Bueno, bienvenida María José, un placer enorme tenerte. Sos la primera invitada en esta EduCharla, así que creo que empezamos con una estrella. Bueno, vamos ahora a empezar a conocerte y la primera pregunta que surge es, ¿qué características tiene ese ámbito áulico, mágico, que cautiva a tus alumnos? Bueno, primeramente darte las gracias por ser la que estrene este espacio educativo tan maravilloso y que seguro va a ser de gran interés, porque es verdad que la docencia entre todos y todos formamos un equipo, tanto a nivel comunidad educativa como docentes, yo creo que todos aprendemos de todo y eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias. Para mí es un lujo estar hablando contigo hoy. Gracias. Y por lo que me preguntas, pues mira, en principio lo que es el aula es un espacio importante, pero quizás lo más importante es la actitud con la que nosotros abrimos ese aula. Te explico, mi aula no es muy grande, no es un aula con muchísimo espacio para yo crear rincones, que sería lo ideal, pero sí la utilizo como algo una herramienta muy, muy, muy importante dentro de mi trabajo, puesto que ahí se desarrolla, podríamos decir, el universo para mí. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que tener? Actitud, sobre todo cambiar nuestra mirada a la hora de entrar a ese aula y saber que todo es posible, que lo que nosotros queramos transmitir a nuestros alumnos y enseñar a nuestros alumnos a través de un cambio de metodología, un cambio de actitud, el aula se adapta perfectamente a todo lo que nosotros queremos hacer dentro de ella. Mi aula tiene pequeñas, no me gusta adornar el aula como si fuera, o sea, llenar las paredes de cosas. A mí me gusta que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje dentro de ese aula y que sean ellos mismos los que esas paredes las vayan llenando de sus propias creaciones. De manera que yo solamente tengo un pequeño rincón emocional donde ellos se acercan para ver sus emociones día tras día y cómo deben actuar a la hora de desentrañar cualquier conflicto. Tenemos nuestro panel de gamificación, que para ellos es muy importante, el mapa donde vamos realizando nuestros recorridos, pero luego es un espacio pequeño con mi pizarra, mi televisión, donde yo también pongo contenidos interactivos, porque el aula debe ser un espacio donde se den aprendizajes tanto a nivel analógico como a nivel digital. Yo creo que hay que ofrecer muchísimas herramientas y un abanico amplio para que los alumnos desarrollen todas sus potencialidades, tanto a nivel creativo como competencia digital, que también es importante. O sea, mi aula no es especial. Yo creo que hacemos especial las personas que estamos dentro de ella y somos los que dotamos de significado todas sus paredes y los que realmente, pues, hacemos de ese aula, pues, el espacio nuestro de aprendizaje, que yo creo que eso es lo más importante. Yo creo, por todo lo que leo y recibo del blog,
es que hay una danza de emociones permanentes, de emociones positivas, que no hay ningún esfuerzo por tu parte en crearlas. Yo creo que los chicos están tan embebidos en un ambiente emocional positivo que invita a aprender, que para ellos es natural. Y yo siempre pienso que los chicos deben seguir una misma línea, o sea, una docente que continúe este trabajo con tus mismos pensamientos y manera de trabajar, como para no interrumpir abruptamente, que normalmente pasa. Sí. Que continúen de la misma manera, porque ese ambiente áulico, mágico, es nuestro, nosotros podemos crearlos. Y bueno, tiene que continuar a lo largo de su periodo de formación el niño. Y bueno, después en la secundaria siempre decimos que hay un cambio importante. Sí lo hay, pero yo creo que esa danza de emociones tiene que permanecer hasta que uno haga estudios superiores. No porque sea adulto, necesita tener las emociones a un lado. Forman parte de lo que es el aprendizaje. Exactamente. Lo que ocurre es que es difícil, porque no te encuentras, o sea, para conseguir esa línea metodológica, pues tendríamos que seguir todos la misma línea de trabajo, coordinarnos muchísimo, cosa que tampoco tenemos tiempo, porque la burocracia aquí en España es bastante importante, de manera que tenemos poco espacio de maniobra para poder llegar a hacer eso, pero quién sabe, o sea, la cuestión es proponérselo y, en fin, y sobre todo coincidir con gente con tus mismas inquietudes, que también es difícil, pero es verdad que educamos personas, entonces yo pienso que las emociones, si jugamos un poco a meterlas dentro de nuestro trabajo y que sean importantes, escuchar a nuestros alumnos, conocer sus intereses, todo eso forma parte de que la persona se enriquezca dentro de ese espacio del aula. Y nosotros como maestros, pues tenemos la obligación de responder todos esos intereses. Sin duda, pero yo creo que cada vez somos más los que estamos innovando y estamos dando un ejemplo a aquellos docentes que todavía están en la zona de confort y se resisten al cambio. Vos tenés una gran fuerza y estás rodeada en España. Yo veo cómo de a poquito, con el tiempo, cada vez más instituciones empezaron a adoptar las metodologías activas. Es lo que nos falta a nosotros, reactivar todo eso e implementarlo. Está presente, pero nosotros lo estamos aplicando por nuestra cuenta porque estamos dentro de un régimen tradicional. Pero yo veo que en España hay instituciones que han decidido adoptarlo y ya hay alumnos graduados que pueden contar la experiencia y eso es maravilloso. Así es. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo conjugás la creatividad y el juego en el aprender haciendo? Aprender haciendo para mí es el lema fundamental dentro de mi clase. Es verdad que dentro de la mochila, de la que yo intento que mis alumnos lleven cuando acaben el ciclo conmigo, yo estoy 2 cursos escolares con mis alumnos. Estoy en tercero de primaria, cuando tienen 8 años, y los acompaño hasta cuarto de primaria, que es cuando terminan el ciclo. Entonces, este es mi último año con este curso, y es verdad que durante 2 cursos escolares el trabajo cunde y puedes lograr lo que se planta en el en el primer curso se recoge en el segundo. Entonces, es verdad que el aprender haciendo para mí es el lema de mi trabajo, porque cuando yo ideo un proyecto, intento introducir dentro del mismo 2 cosas fundamentales. El juego como base del aprendizaje de mis alumnos, porque son pequeños y ellos aprenden jugando. Decía María Montessori que el trabajo del niño es jugar. Entonces, si eso es lo que aprenden desde pequeños, empiezan a socializar con el juego, crean sus propios roles a la hora de jugar y utilizan el juego para aprender, porque en el colegio no se utiliza también como base para el aprendizaje de los contenidos y de lo que se va desarrollando dentro del aula. En ese proyecto o en esos proyectos que yo voy diseñando también introduzco la creatividad, pero la creatividad de una manera muy focalizada en el alumnado. Es decir, la idea es para mí el germen, mi idea, pero luego el que desarrolla y el que lleva a cabo esa idea es mi alumno. Yo le doy las premisas, yo le doy las puntualizaciones sobre lo que yo quiero que más o menos el camino que quiero que sigan, pero luego son ellos los que van experimentando y los que trabajan en equipo, porque es verdad que en mi clase el trabajo cooperativo es fundamental también, porque sin trabajo cooperativo yo creo que se pierden muchas ideas en una clase.
porque lo que no se le ocurre a un compañero, pues se le puede ocurrir a otro, o si no, a una compañera. Entonces, yo creo que formamos como una especie de planeta donde las ideas van surgiendo, si no es de uno o de otro, y eso es posible cuando tú favoreces la entrada de la creatividad dentro de tu clase. Creatividad para resolver problemas, creatividad a la hora de discutir algo para ver qué solución le podemos dar a las cosas. Y sobre todo creatividad para después llevar a cabo ese trabajo de una forma plástica, es decir, la creatividad vista desde todos los ángulos, porque creatividad, cuando hablamos de creatividad ya no es solamente que el trabajo sea bonito, visual, sino que también hayan dado respuesta a una pregunta o a un pequeño conflicto entre problemas, o sea, entre comillas, en el que tú has visto que ellos solos han dado la solución y han propuesto metas para poder llegar a esa solución, ¿no? A lo que tú has planteado. Entonces, la creatividad es algo fundamental dentro de mi clase. ¿Cómo lo intento diseñar? Pues la verdad que cada vez que hago un proyecto, esos dos ingredientes tienen que ir dentro de la olla, como digo yo. Es un guiso que yo voy haciendo y se tiene que ir echando los ingredientes que yo creo que son fundamentales y estos no pueden faltar. El juego, por ejemplo, a la hora de aprender contenidos, a la hora de motivarlos para el tema de la gamificación, porque es verdad que gamificar parece que es como algo que todo el día estamos jugando, pero no es así. Es decir, es como intentar introducir a tu alumnado dentro de un juego permanente, pero está relacionado con todo lo que damos en la clase. Entonces ellos van como haciendo un camino lúdico, pero sin darse cuenta. y al mismo tiempo están motivados. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estamos jugando, aunque ellos piensen que estamos haciendo algo lúdico y que todo es jugar, pero yo estoy llevándolos por el camino que quiero, que es enseñarles lo que quiero enseñarles a través del juego. Y la creatividad, lo que te he comentado, hay que dejarlos un poco a que ellos sean los propios creadores de su propio aprendizaje. Nosotros somos los guías, pero no tenemos que influir muchas veces en las decisiones que toman y en las cosas que ellos hacen, porque surgen cosas maravillosas y muchas veces cortamos alas cuando esas alas pues podemos dejarlas que crezcan y que salgan cosas impresionantes. Es que es así, hay que olvidarse un poco del maestro todo el rato hablando y todo el rato dando charlas magistrales, porque nuestros alumnos aprenden de otra manera ya el cambio generacional está presente, entonces nosotros también tenemos que cambiar un poquito la forma de llevar las cosas dentro de nuestro aula. Sin duda, sin duda que tenemos que cambiar, es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y fíjate vos que mientras vos estabas contando todo esto tan maravilloso que haces en el aula, me di cuenta que vos estás introduciendo en el aula las 5 competencias básicas que requiere la educación del siglo XXI, a través de la creatividad. Hablaste de la cooperación, bueno, las emociones que son una danza permanente, a través de la cooperación está la comunicación, y le enseñás a pensar, o sea, no solamente lateralmente, sino críticamente. Sí. Así que es un trabajo integral que el chico a través de lo lúdico lo va aprendiendo. Así que es de manera muy natural, de manera natural. O sea, nosotros muchas veces queremos forzar los procesos y los procesos pues vienen siempre de forma natural y cada uno a su ritmo, porque también es importante respetar los ritmos de aprendizaje de ellos, pero yo creo que el juego es una manera de engancharlos a todos y de que no se queda nadie atrás. Es una fórmula mágica. Sin duda que... Y vos la fórmula esa la sabés aplicar perfectamente bien. Los ingredientes justos para lograrlo. Hablando de los tiempos de los chicos en sus estilos de aprendizaje, ¿cómo manejás la diversidad? Porque acá en Argentina nosotros tenemos incluido a niños con necesidades especiales. ¿En España es igual? Sí, nosotros también solemos tener diversidad. Este año, por ejemplo, este ciclo tengo menos, pero he tenido cursos bastante diversos con diferentes dificultades de aprendizaje, y es verdad que en una clase con 25 alumnos de ratio, o sea, la ratio es bastante elevada, pues me la ingenio de la manera que se puede, pues intentando que los alumnos, ninguno se me quede atrás, siempre y cuando vayan a su ritmo. Es decir, yo no puedo forzar los procesos, como te he dicho antes. Es importante, sobre todo, el tema de la diversidad, enfocarlo desde el tema de la evaluación.
La evaluación para mí es importante, sobre todo llevarla a cabo de forma formativa, de manera que los alumnos, cuando tienen algún tipo de dificultad, pues nosotros programemos y evaluemos de manera que ese alumno se vea capacitado dentro de sus capacidades, mejor dicho, pueda realizar ese camino como el resto, pero de forma diferente, es decir, llegar al mismo sitio, pero por diferente camino. Entonces, ahí es donde está un poco la dificultad del maestro. Cuando hay tanto alumnado, pues necesitamos programar y pararnos muchísimo para ver en qué momento y de qué manera esos alumnos que están con más dificultades, pues podemos engancharlos en algún tipo de actividad o de todo lo que se va haciendo en el aula para que ellos también puedan alcanzar lo mismo que el resto, lo que ocurre que no va a ser por el mismo camino que el resto. Claro. Y tiene... Perdón, termina, María José. No, lo que yo quería decir es que es doble trabajo también para el profesional, para el docente, pero al final compensa porque ese alumno o esa alumna va a tener todas las posibilidades posibles dentro del aula para que pueda también seguir ese camino, que no lo dejemos un poco apartado, porque es verdad que el tema de la diversidad, pues como que es algo que le cuesta a muchos docentes, como diríamos, la dificultad del tiempo, de qué hago con ellos. Muchas veces, la mayoría de las ocasiones, los dejamos un poco como esperando a ver si ellos no van a cambiar. Es decir, nosotros somos los que tenemos que cambiar un poco nuestra metodología y recogerlos para que no estén integrados, porque la palabra integración a mí tampoco me gusta. A mí me gusta que sean uno más dentro de la clase, un alumno o una alumna más dentro de mi clase con diferente camino, un camino diferente al resto. Claro. Lo importante es poder descubrir qué capacidad traen esos chicos para poder aprovecharla y que se sientan dentro del grupo una parte más. Exacto. Y que puedan trabajar integradamente. El tema de los proyectos es una buena forma de atender a la diversidad. El trabajo por proyectos y sobre todo la evaluación por rúbrica, el que tú vayas desglosando los criterios de evaluación, que es lo que nosotros aquí en España utilizamos para evaluar, que están impuestos ya a través del currículum, o sea, un currículum en el que nosotros vamos, podemos decir, están recogidos todas las competencias en forma de criterios y eso es lo que los alumnos tienen que ir aprendiendo a lo largo de los ciclos, cuando van pasando de un ciclo a otro. Entonces, esa es la meta, o sea, esa es la guía. Y ahora nosotros somos los diseñadores de ese camino para que lleguen a esa meta. ¿Y qué ocurre? Pues que con el tema de los proyectos pues se abre muchísimo lo que es las oportunidades, porque al trabajar en equipo los alumnos nunca se encuentran solos y cuando hay algún alumno o alumna con dificultad, el mismo equipo también hace un poco de empuje para que esa persona pues pueda desarrollar su pequeño talento o de lo que sea capaz dentro del grupo. Y por eso trabajar de forma cooperativa para mí es importantísimo, importantísimo, porque se va recogiendo sinergia entre ellos, a veces aprenden más entre ellos que con nosotros, entre ellos se explican o se van guiando y nunca me gusta dejar solo ni sola a nadie porque es verdad que los alumnos todos son importantes dentro de la clase, todos, tanto con una dificultad o sin ella. Y nosotros debemos hacer valer ese talento que hay ahí, que seguro que lo hay, y tenemos que conocer a nuestro alumnado en profundidad. Eso es muy importante, conocerlos y hablar con ellos y ver lo que les gusta y cómo les gustaría trabajar. ¿Por qué no? Porque no podemos nosotros también diseñar un poco nuestras clases en función de lo que ellos saben y de lo que ellos pueden aprender. Es que es así. Darle voz a los chicos, porque en realidad la clase se crea entre el docente y los alumnos. En una metodología activa es así. Lo que pasa es que uno viene de una educación tradicionalista tan rígida e inflexible que cuesta mucho trabajo salir. Por eso es un problema que tenemos ahora. En los centros de formación también sigue estando una formación rígida. A lo mejor allá en España ya la formación de profesorado es más flexible. ¿Allá? Sí, aquí, a ver, el tema de la flexibilidad, es verdad que nosotros podemos, a ver, ¿cómo te explico? La diversidad está tratada de manera especial, como un tema que todavía como que chirría muchas veces también, porque hace falta mucha formación del profesorado. Y sobre todo cambiar la forma que tenemos nosotros de llevar a cabo nuestra clase.
Porque trabajar con las personas que van bien es muy fácil, pero cuando nos encontramos con una dificultad, ahí es donde nosotros pues tenemos que plantearnos si lo que realmente estoy haciendo es idóneo o no es idóneo. Y la propia evaluación docente pues también tiene que jugar un papel importante en todo esto. Entonces, es importante formarse, es importante también saber qué tipo de metodologías dentro de nuestra aula van a abarcar a todo nuestro alumnado. No puedo dedicar una metodología a un grupo de alumnos y otro grupo de alumnos que quede excluido. O a base de fichas. O sea, eso es que ya no tiene sentido. Vea, yo como tú haces cosas diferentes que el resto, una ficha. No, una ficha no. Aquí tú te integras con el grupo, haces lo que puedes hacer según tus posibilidades y sobre todo intentar que ese alumno o esa alumna pues no se quede nunca atrás. Mis alumnos, todos participan en todas las actividades, en todas las tareas que yo hago. Y cada uno llega donde puede. Que por ejemplo, tengo un problema a lo mejor a la hora de hablar, un alumno con dificultades en el habla, o un alumno, poco a poco, ese alumno guiado por sus compañeros, yo te puedo asegurar a ti que ese niño, esa niña se ha puesto delante de una cámara, ha hecho lo que ha podido y hay que aplaudirle, porque es que hasta donde puede llegar, ese pequeño esfuerzo que ha hecho, ese gran esfuerzo, ya no es importante dónde llegue, ya importante es el proceso que ese niño, esa niña ha seguido para poder hacer eso igual que el resto de sus compañeros y según sus posibilidades. O sea, para mí eso es una satisfacción grande, porque no lo puedo evaluar a lo mejor, ¿cómo diríamos? Uy, es que no lo he hecho igual que el resto, pero es que el esfuerzo que ha hecho ese niño o esa niña es superior al resto. Entonces hay que valorarle todo ese trabajo que le ha ido llevando a cabo para que él pueda y ella pueda estar ahí. O sea, eso es impresionante. Claro, sin duda estamos frente a una criatura que ha utilizado todo ese potencial que tiene en respuesta a lo que están haciendo los alumnos. Así que es algo maravilloso. Ahora, algo importante que también necesitan los alumnos y los docentes es la reflexión. Los chicos tienen, yo supongo que los tuyos deben reflexionar sobre sus propios aprendizajes y ustedes como docentes se reunirán, porque es una manera también de crecer socialmente. Ellos cuando tienen la posibilidad de reflexionar y contarse las cosas y compartir, están creciendo emocionalmente y están mejorando sus relaciones sociales, porque hay veces que al estar con niños con dificultades especiales, ellos se concentran en esos problemas y empiezan a convivir con ellos y los entienden mejor. Así que me parece que trabajar cooperativamente, como decís, es una maravilla. Bueno, y ya que nombraste tu manera de trabajar a través de los proyectos, ¿podrías comentarnos alguno en especial como para ver cómo trabajás? Tengo un montón de proyectos en el blog, yo lo comparto todo, por si a alguien pues, le gustaría echar un vistazo o se inspira en alguna idea. Yo pienso que las ideas, si no se comparten, no sirven de nada. Entonces, a mí me gusta primero hacer la primera experimentación en mi clase. Y cuando yo veo pues, que ha tenido valor y que ha tenido éxito, pues yo lo expongo para que todo el mundo se lo pueda, o sea, pueda verlo, pueda desentrañarlo, que es lo que hemos estado trabajando. Entonces, proyectos tengo muchísimos. Es verdad que he ido evolucionando muchísimo también porque uno no empieza aprendiendo y sabiendo las cosas. Es decir, yo he dado palos de ciego muchísimo, muchísimo, hasta que me he ido corrigiendo a mí misma y he visto lo que funciona, lo que no funciona. Yo lo digo en principio para las personas que les cuesta cambiar un poco su forma de estar en la clase, de cambiar su metodología, que todos nos hemos equivocado. Y es verdad que mis primeros proyectos pues, fueron un poco de tanteo, a ver a dónde me llevaba eso. Y esos proyectos pues vi que iban saliendo bien, eran muy chiquititos, eran de muy poca duración, hasta que yo vi que eso pues tenía efecto y que les gustaba y que aprendíamos de otra manera. Y poco a poco esos proyectos se han ido haciendo que de mayor envergadura, porque ya una vez que coges como diríamos, el truquillo, pues ya empieza a sacar ideas y empieza a nutrirlo y entonces pues los proyectos últimos, por ejemplo del curso pasado había uno que nos gustó muchísimo porque todos son motivadores, pero hay algunos que tiran más que otros, sobre todo aquellos que tienen que ver con los centros de interés de nuestro alumnado. Cuando, por ejemplo, hay algo que a ellos les interese y se los mostramos en bandeja, es como si le diéramos el aprendizaje, o sea,
la gallina de los huevos de oro, es decir, tú ves y dices, madre mía, lo que le gusta este tema, que no paran de hablar de este tema, que no paran de investigar. Entonces hubo uno el curso pasado que se llamaba Mi cuerpo es un espectáculo. Ese proyecto, si queréis, lo presento así un poco para que veáis, tengáis una muestra más visual de lo que... ¿Cómo no? Podés compartir Lo pantalla. puedo compartir. Venga, a ver si aquí... A ver si puedo, pantalla 2, no, aquí. A ver, ¿dónde comparto? Archivo, no me sale para compartir, sale más que esta pantalla. A ver ahora. Ahora. Sí, ahí va. Ahí, lo tengo aquí. ¿Se ve? Ahí está, perfecto. Bueno, estas son las evidencias del proyecto, pero esto detrás tiene un desarrollo, una planificación en la que yo les pongo a ellos antes de empezar. Les pongo todo lo que vamos a aprender, cómo lo vamos a aprender, cómo lo vamos a evaluar. Yo pienso que ellos tienen que tener una información bastante exhaustiva antes de que nos metamos dentro de un proyecto, porque muchas veces queremos o vemos algo que no nos gusta mucho, pero de nuestro alumnado, pero le hemos dicho lo que queríamos, le hemos planteado cómo queríamos las cosas o de qué forma las podrían hacer. Entonces yo pienso que ellos tienen que saber muy bien lo que van a trabajar antes de ponerse a ello, porque creo que les damos un poquito ya de luz para que ellos vayan anticipándose a todo lo que van a aprender. Y estas son las evidencias de ese proyecto. Esto ya todo lo que fuimos trabajando alrededor del cuerpo humano. El cuerpo humano siempre es un acierto, porque es que le llama muchísimo la atención todas las cosas relacionadas con el cuidado del cuerpo, con el tema de los órganos. Entonces, ellos el tema del cuerpo siempre lo afrontan con una motivación extra. Por lo menos este grupo de alumnos que tengo, a lo mejor el curso que viene pues les encantan los animales o tienen otro centro de interés, pero aquí he descubierto que es que el cuerpo humano es, vamos, su centro y aparte muchísimas curiosidades relacionadas con él. Entonces, pues todo empieza con todos los proyectos lo que tienen es una línea de trabajo en el que poco a poco vamos haciendo tareas que nos llevan a un producto final. El producto final es, como digo yo, donde se hace la explosión del aprendizaje y donde ellos pues materializan todo lo que han ido aprendiendo a lo largo del mismo. De manera que este proyecto pues hemos ido de menos a más, de pequeñas tareas hasta que poco a poco pues lo fui introduciendo a una cosa un poquito más creativa, donde ellos tenían ya que elaborar sus propios guiones, sus propios podríamos decir, ¿cómo diríamos? Los guiones que le llevaban a representar ellos mismos una pequeña dramatización de cosas relacionadas con los órganos. O sea, fue muy gracioso y la verdad que tuvo mucho éxito dentro de la clase. Sin duda. Sí, yo siempre empiezo con un vídeo motivación donde les voy dándole un poco de, ¿cómo diríamos? Alimentándole la curiosidad para que ellos vean pues que hay algo que hay que resolver y que entre todos pues tenemos que llegar a una solución y cómo podemos nosotros mejorar la salud de nuestros órganos. Esas preguntas y esas dudas y esas cosas que a ellos les motiva porque es lo que realmente quieren aprender. Entonces, esto son siempre nuestras ideas previas, que sabemos de cada órgano, cómo los podemos cuidar, qué queremos saber de ellos. Y me gusta pues utilizar mucho los POSIT porque es una manera rápida y eficaz de ir colocando de una manera esquemática en la pizarra qué es lo que queremos saber de cada órgano, qué curiosidad tenemos, yo lo recojo y ahí es donde yo nutro el proyecto con sus intereses, lo voy nutriendo. Y aquí pues ya tenemos todo lo que pusimos, ya elaboramos una lista de malos hábitos que tenemos, hacemos gráficos, relaciono todas las áreas. En los proyectos yo relaciono las matemáticas con la ciencia y con la lengua, incluso con la práctica, de manera que lo vemos todo de forma globalizada. Y en el proyecto lo que hacemos es que todo tiene una finalidad. Es decir, las matemáticas le vemos la utilidad que tienen dentro de ese proyecto. La lengua, pues si aprendemos a describir el cuerpo humano, ya estamos aprendiendo, por ejemplo, los adjetivos. De manera que ese adjetivo lo voy a utilizar para desarrollar tareas dentro del proyecto. Es decir, que yo siempre lo que hago es que relaciono todas las áreas para que todas tengan un sentido dentro de la temática del proyecto que estamos realizando dentro de la clase. Maravilloso. Las ideas van previas, conectando. conectando. Sí, sin duda.
Trabajamos también con las herramientas TIC, solamente 2 días en semana. No me gusta abusar de las herramientas TIC. Yo creo que todo con TIC tampoco. Y dejar las TIC a un lado, pues tampoco. Es decir, que hay que dosificar un poquito tanto las herramientas digitales como las analógicas. A mí me gusta mucho utilizar las dos para que ellos tengan oportunidades de crear y desarrollar de diferentes formas. Luego también hacemos murales de pequeños, porque ellos, como era del cuerpo humano, pues ves cómo habíamos cambiado. Entonces, pues trajimos nuestras fotos, las pegamos en el mural, describimos, trabajamos los refranes y las frases hechas con el tema de los abuelos. En fin, que yo voy relacionando todo lo que es el cuerpo humano con contenido. Luego también me gusta meter temas coeducativos, nos gusta conocer personajes importantes para que vean las labores que han hecho a lo largo de la historia. Entonces, como estábamos con el tema del COVID, Margarita del Val, que es una científica de aquí importante en España, que ha colaborado mucho informando sobre el COVID, siempre en televisión, pues la estuvimos estudiando. Y estos son Genially. Estos son los paneles estos de o sea, trabajar de manera interactiva con Genially, pues te ofrece un montón de posibilidades porque motiva, le deja el enlace a ellos investigan, ellos leen, ellos le juegan a través de este tipo de trabajo y a mí me encanta utilizar Genially, es para mí una herramienta básica. Y lo que hago pues es que vamos conociendo la vida de la científica, vamos viendo qué tareas nos propone, ¿vale? Entonces, pues para ellos es una motivación conocer a alguien, estudiamos también su biografía, estudiamos su vida, la resumimos, hablamos sobre ese personaje. Pienso que es importante porque le damos también voz y un poquito de conocimiento de personas que son relevantes y que en este caso pues tienen que ver con el cuerpo humano y con la ciencia. Sin duda que es un aprendizaje que se relaciona mucho con la vida de ellos. Está contextualizado desde ese punto de vista y es totalmente integral, porque fíjate vos que llegan a conocer a través del cuerpo una relación con la pandemia que estamos viviendo, con el COVID-19. Así que los chicos no pierden ningún tipo de información, porque está totalmente integrada en lo que vos proponés en este proyecto. Buenísimo. Exacto. Entonces, pues ahí explicamos los virus, explicamos las bacterias, la diferencia que había, cómo atacan los virus, de qué manera las vacunas, o sea, que explicamos todo relacionado con esto y sobre todo con la pandemia, pues que por ejemplo, el curso pasado pues fue mucho más, que estaba todo más restrictivo, estábamos como con más miedo y en la clase pues se respiraba un ambiente un poco tenso relacionado con esto. Entonces, pues yo traté de informarles y sobre todo que supieran de lo que se hablaba en la tele, que era un virus, de cómo podíamos atacar al virus, cómo podíamos defendernos. Y estos son nuestros esquemas interactivos. Me gusta mucho trabajar los cuadernos de manera visual en vez de tanta letra. La letra, pues sí, es importante, pero si lo acompañamos de dibujos y de cosas que se memoricen de forma comprensiva a través de la vista, yo creo que es una herramienta también muy útil para aprender y para, no memorizar, pero sí para que se queden los aprendizajes. Fijar. Trabajamos también con conceptos, las matemáticas, ¿con qué las relacionamos? Con la frecuencia cardíaca, aprender a medirnos las pulsaciones, creamos tablas de registro relacionadas con el pulso, con las calorías que iban teniendo los alimentos. Entonces, pues las matemáticas también las integramos dentro de nuestro trabajo y vamos viendo cosas, pero relacionadas siempre con el proyecto. Nuestros podcasts, aquí trabajamos la expresión oral y la creatividad. Ellos inventaron un invento científico y luego, pues, a través de una herramienta digital, pues hicieron sus podcasts y lo que hacen es anunciar un invento pues, que a ellos les gustaría que existiera pues, para mejorar la salud. Entonces, pues es una manera muy graciosa de evaluarles, sobre todo la expresión oral, cómo se desenvuelven, cómo hablan, la creatividad que han puesto a la hora de seleccionar su producto, cómo lo anuncian. O sea, esto es una manera muy, muy, muy motivadora de que hablen dentro del aula y que ellos pues se expresen de una forma muy creativa. Esto lo tengo yo en el blog, o sea que no me voy a entretener mucho, pero que ahí está por si queréis echar un vistazo más a fondo. Nuestro personaje importante, Agapito, con todos los órganos puestos para que ellos pudieran tocar, coger, manipular, ver qué forma tenían, cómo van colocados y dispuestos dentro del cuerpo.
esto pues iba rodando por toda la clase, era como nuestra mascota, la persona que se llevaba a la mesa cada día agapito, pues lo tenía allí a mano y le gustaba pues eso, mirarle los pulmones, dónde está el corazón, y es una forma muy visual también de tener presente todos los órganos del cuerpo. Exposiciones orales, cuando ya aprendíamos algo relacionado con esto, los antónimos y las descripciones, utilizando todo tipo de sinónimos y antónimos, haciendo pues nuestras tablas. O sea, es que un proyecto se nutre de todo lo que ellos quieren saber y nosotros pues tenemos la varita mágica para introducir dentro de ellos todo aquello que ellos tienen que aprender, siguiendo el currículum, pero al mismo tiempo sus intereses. Entrevistas a Agapito, o sea, que nos lo pasamos también muy bien. La verdad que es que yo ya no puedo enseñar de otra manera. Yo cuando veo que también yo disfruto viendo cómo ellos aprenden y los veo a ellos, yo ya no puedo volver atrás. Yo ya no puedo volver atrás. Conocimos a Alexander Fleming. Alexander Fleming nos explicó muchas cosas sobre la penicilina, elaboramos menús, nuestras pirámides alimenticias por equipos, donde fueron recortando alimentos de los catálogos estos de publicidad y las fueron pegando en sus pirámides, unos platos individuales saludables, hicimos una compra-venta de productos de unas mesas a otras para trabajar las matemáticas. O sea, que es que esto nos convertimos en mini chef, elaborando ya también menú en casa. ¿Vale? Esto ya es un panel que les va enseñando a elaborar menús saludables, que la verdura, la fruta, reconocerla, y luego ya pues una de las tareas más bonitas pues fue que cada uno en su casa elaboró un menú saludable. Como no podíamos cocinar en clase, ni llevar materiales, ni llevar nada, pues desde casa los padres colaboraron. Una cosa muy importante, que los padres también se impliquen y que estén dentro del trabajo de clase de una manera o de otra. Y en este caso pues mi familia siempre colaboran, entonces pues me mandaron todos sus vídeos y elaboramos un menú donde ellos pues van haciendo su ensalada o su plato principal o su postre, pero todo a base de una cocina más saludable y casera. Sobre todo eso, a enseñarles a comer, que también es importante. Aquí tengo todos los menús, o sea que todos son vídeos de todos los menús que fueron elaborando hasta que llegamos al producto final. Y el producto final pues consistía en, o sea, también hacemos nuestros pliques, nuestra forma de evaluar así más interactiva, también bastante motivadora. Modelamos con plastilina nuestro cuerpo para que ellos manipulen, para que vean la forma que tiene. En vez de dibujarlo, pues con la plastilina vamos dándole forma y lo vamos colocando en una plantilla. Nuestros aprendizajes por estaciones. O sea, y luego ya pues nuestro producto final, que es hacer un teatro de marionetas donde los órganos eran los protagonistas y donde planteaban un problema de salud y cómo lo solucionaban. Entonces pues ellos mismos elaboran sus marionetas, le ponen sus caras, sus palitos y crearon sus propios guiones. Y luego pues ya lo que a ellos más les gusta, que era exponerlo a través de un vídeo que está aquí ya puesto, también está puesto en el blog por si queréis echarle un vistazo, y donde ellos ya lo que hacen es, con todo lo aprendido, pues ellos hacen un pequeño guión y una pequeña dramatización preparada exclusivamente por ellos. Vaya, yo ahí no hago absolutamente nada, les doy su rúbrica para que ellos vean la evaluación cómo va a ser, qué es lo que voy a observar, en qué tienen ellos que mejorar, si quieren ir sacando menor, peor nota, en fin, cada uno hasta donde puede llegar. Por eso digo que la atención a la diversidad en este tipo de tareas pues está muy recogida. ¿Por qué? Pues porque se le da cabida, se le da protagonismo dentro de la clase, está totalmente integrado dentro de los grupos y cada uno, pues como sabe sus posibilidades, pues llega hasta donde puede. Y lo más importante es eso, no el camino. O sea, no es la meta siempre nos centramos en que lleguen. El trayecto. No. María, lo importante es el proceso que ha seguido, el esfuerzo que ha puesto y sobre todo que sus capacidades están reconocidas dentro de la clase. María, ¿Cuánto te lleva a vos hacer un proyecto de este tipo? Perdón, Andrea. La misma pregunta iba a ser. Dejo de compartir. A ver. Bueno. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Dime, Patricia. No, ¿cuánto te lleva este proyecto? ¿Cuánto tiempo? ¿Te refieres a la duración en clase? ¿Cómo? La duración en clase. La duración, ¿cuánto dura en clase? Sí. Pues suele durar
un mes, mes y medio. Mes, mes y medio. ¿Qué frecuencia de clases tenés para lograr este proyecto en ese tiempo? Pues la verdad que yo tengo mucha suerte porque le doy muchísimas horas a mi clase, muchas horas. Entonces yo entiendo que es difícil cuando un docente entra y sale de una clase a otra y no tiene continuidad en el tiempo para poder elaborar a lo mejor este tipo de trabajo dentro de clase. Pero yo tengo la suerte de que le doy todas las áreas, todas, matemáticas, lengua, las dos, o sea, las dos ciencias, naturales, sociales, plásticas. O sea, que yo tengo muchísimas horas, entonces para mí es un lujo tener esa posibilidad porque me permite llevar a cabo este tipo de proyectos pues con esta duración y con una amplia variedad de tareas, porque es que nosotros trabajamos muchísimo dentro de un proyecto, trabajamos de manera globalizada y eso se consigue estando horas en el aula. Es Pero verdad, vos es así. tenés colaboración con docentes de otras áreas, porque yo sé que estás en la primaria. Acá, por ejemplo, está la maestra de ciencias y matemáticas y la maestra de lengua y ciencias sociales. Entonces, después, bueno, en la secundaria tienen las áreas separadas, pero vos ¿este proyecto lo haces sola o lo compartís con otras docentes que tienen cursos paralelos? Lo tengo todo puesto en el blog público, pero es verdad que es difícil que encontrar personas que, primero, que estén en las mismas circunstancias que yo, porque es verdad que mis paralelos son especialistas y en su clase pues no tienen la misma cantidad horaria que tengo yo en la mía. Entonces, pues cuesta trabajo. Yo los proyectos los organizo de manera que también es verdad que los proyectos tienen que ser un poco centrados también en tu grupo de alumnos. Un grupo de alumnos no es igual que otro. Seguro. Entonces, cuando tú conoces a tus alumnos, sabes lo que les gusta, sus intereses, los conoces a fondo, tú diseñas tu proyecto para tu clase. A lo mejor el proyecto que yo diseño para otra, o sea, el mismo proyecto para otra, no, porque a lo mejor son niños que les cuesta un poco más y tenemos que plantear otro tipo de actividades o de tareas, o son alumnos más tranquilos o más, no sé, es que nuestros alumnos son variados, no son iguales, entonces las clases a veces queremos que lo mismo surta efecto en todos sitios y es difícil. Entonces yo siempre propongo para mi clase y es verdad que yo lo coloco todo, lo planteo y luego ya los compañeros pues utilizan lo que creen que deben utilizar, pero que yo es verdad que tengo la suerte de tener muchísimas horas dentro de mi clase, entonces eso me permite este lujo de trabajo que tengo yo. Claro, porque es un proyecto personalizado, trabajás con tu grupo de alumnos. Es cierto que no se puede aplicar un proyecto en otro grupo, porque es para eso, porque es único y repetible. Hay veces que uno comete el error de hacer una evaluación para cursos paralelos. ¿Y qué pasa? En un grupo salen mejores que en otros, y a veces le echamos la culpa al chico o a los alumnos, y somos nosotros que no nos estamos concentrando en la audiencia que tenemos. Aparte que un proyecto también tiene que estar evaluado. Hay cosas que funcionan bien y que pueden continuar y otras cosas que tú pensabas que a lo mejor iban a salir bien y te salen como un churro. Y dices, tú esto ya no lo hago más, porque es que todo me ha desbordado, no ha salido bien, fuera, lo quito. Entonces no todo es perfecto. Yo voy aprendiendo sobre la marcha y sobre la práctica, lo que yo veo que funciona para adelante y lo que veo que no funciona, pues lo dejo de hacer. Y por eso no me gusta repetir las cosas, a mí me gusta variarlas y ponerlas acorde a lo que yo tengo en mis manos en ese curso escolar y adaptarlo a lo que realmente con lo que estoy trabajando. Seguro. José, contanos un poco del premio que obtuviste hace poco. Bueno, eso es cosas que, como digo yo, son cosas colaterales que surgen pues cuando, es verdad, yo me gusta compartirlo todo. Y el proyecto que surge así como, no pionero, porque pionero no es la palabra, es como innovador, ¿no? Pues fue un proyecto que hice relacionado con las mujeres de ciencia y que un proyecto coeducativo importante en el que di valor a 24 mujeres de ciencia a través de un proyecto relacionado con eso, con conocer, investigar a esas mujeres en un libro viajero. Los alumnos se llevaban su libro, investigaban y luego pues lo que hacían era que lo explicaban en clase a sus compañeros. Y luego surgían debates y reflexiones importantes porque es verdad que el tema de la mujer está un poco escondido dentro de los libros de texto.
Y aquí, pues, por ejemplo, en esa clase, precisamente, pues eso fue hace 2 años, este proyecto fue hace 2 años, cuando lo hice, pues surgió la pregunta de que si las mujeres no habían inventado nada. Y entonces, pues a mí eso me causó un poco de nube así oscura en mi cabeza, y dije, no, digo, hay que encender una bombilla ya. Y de un proyecto donde los alumnos y alumnas tenían que investigar sobre 24 mujeres de ciencia, y eso fue lo que el otro día pues se puso en valor, puesto que el lema de ese proyecto ha servido como base del 7º foro de la mujer, que tuvo lugar en una población cercana donde yo vivo, y que pues fue reconocido pues como algo importante y algo de valor para que los niños y las niñas, pues, en fin, ¿cómo diríamos? Que tengan referentes femeninas, porque a veces es difícil encontrarlas en los libros de texto, no están visibilizadas como deberían, y yo pues muy emocionada de que algo que se hizo en clase, pues ha tenido repercusión bastante, porque es verdad que lo están haciendo en muchos coles, lo están replicando en muchos sitios, y si algo funciona, pues hay que compartirlo para que todo el mundo lo haga, que de eso se trata, de poner cada uno de su granito de arena. Seguro. Queremos agradecerte este espacio, toda tu experiencia, todo esto que nos has compartido. Sería hermoso, por ejemplo, en el caso de Patricia y mío y de muchas otras profes, alumnas, ¿no? Yo todavía no estoy recibida, que queremos llevar esto al aula y compartir con otras colegas, y en el caso, por ejemplo, de inglés, a veces se dificulta, esto de la pandemia nos ayudó un montón a poder reunirnos y demás, y poder trabajar en forma colaborativa, pero sería fabuloso, no nos llevaría 1 mes y medio, ¿no? Teniendo 2 horas por semana, pero Claro. sería muy, muy lindo poder hacer este tipo de proyectos así en la escuela, ¿no? E integrar todas las áreas. La verdad que te felicitamos. Bueno, Pat, no sé si querés hacer alguna otra pregunta. Yo quiero agradecerte, bueno, nuevamente invitar a todos nuestros seguidores, nuestros alumnos, nuestros colegas, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, a que vean esta entrevista y las que siguen. Bueno, un placer. Gracias, Patricia, por convocar a María José. La verdad, un placer enorme para las dos. Yo quiero decir que María José no está escuchando, así que lo puedo decir tranquila. Tenemos mucho que aprender. Yo siempre digo que para eso estamos los docentes, tenemos que estar juntos, compartir un montón, y la pandemia, si bien trajo muchas consecuencias negativas, nos dio la oportunidad de podernos unir globalmente, y conocernos, y conocer culturas de otros países, y aprender un montón. Eso es muy valioso, pero de todas maneras, independientemente de la pandemia, siempre hay que favorecer y enfatizar el trabajo en equipo por nuestra parte. Hay veces que decimos, no tengo tiempo, el sábado tengo que hacer lo que no hago durante los días de la semana, pero nuestra responsabilidad es la educación, y tenemos que darle prioridad, porque los alumnos, por lo menos acá en nuestro país, hace mucho tiempo que se vienen quejando, y cuando los chicos ven un atisbo de cambio, porque los chicos se dan cuenta cuando las clases son predecibles, y siempre dicen, ay, ahí viene Patricia, siempre lo mismo, abran el libro y contesten las preguntas. Entonces no quieren eso. Entonces cuando ven una maestra que realmente tiene otra actitud, donde los involucra y aprenden haciendo, bueno, los chicos saben que van a aprender, porque lo que quieren es participar. Y yo creo que en tu clase, he visto también las demostraciones de amor que te han hecho los chicos, porque realmente tener una maestra, yo quisiera ser tu alumna. Con tanto cariño. Realmente los chicos se sienten realmente en el paraíso por todo lo que vos les estás dando. Fíjate que les das las herramientas y ellos construyen y construyen. Y se dan cuenta que pueden hacer. Yo creo que esa es nuestra misión, y vos la estás haciendo de una manera maravillosa. Así que te queremos agradecer que hayas compartido tu experiencia con nosotros, y bueno, queda esta entrevista para que las escuchen nuestros docentes de Argentina, investiguen un poquito tu blog, y saben que pueden estar en contacto con vos porque vos sos muy abierta. Así que agradecidísima por esto.
Yo igualmente de agradecida de haber estado este rato con vosotras. Es verdad que esto da para mucho porque hablar de mi trabajo a mí es que no sé por dónde empezar y a veces me aturullo, pero porque son tantas cosas las que me gustaría decir en tan poco tiempo, que es verdad que estoy muy contenta de haber compartido este rato y nada, que lo que necesiten pues lo está ahí, yo lo comparto todo y a salir ya de la zona de confort, que es importante. El cambio empieza en nosotros. No podemos esperar que el cambio llegue. El cambio no llega. El cambio llega en nosotros. Y una vez que nosotros tenemos ese cambio, el aula cambia. Cambia nuestros alumnos, cambia todo. Pero la primera forma de hacerlo es abriéndonos nosotros y cambiar nuestra actitud porque ya es lo que va pegando.